Hola, muchas gracias por acompañarme. Hoy en las entrevistas de Bestia Lectora tenemos un invitado muy especial. Se trata de Jorge Volpi, que acaba de publicar su libro Enrabiados, con páginas de espuma, un conjunto de cuentos extraordinarios que giran en torno a la rabia que, podríamos decir, caracteriza estos tiempos que vivimos. Una de las cosas que más me han fascinado de este libro es su forma. Parece como si la estructura sostuviera todo lo que en él encontramos. Tenemos desde relatos escritos al modo de fluido de conciencia hasta relatos dramáticos al estilo teatral de las tragedias clásicas e incluso un cuento escrito a golpe de trinos, como si fuese un largo historial de Twitter. Así que creo que es un libro del que vamos a hablar mucho, que te puede interesar muchísimo y que nos sirve para pensar mejor este tiempo que nos ha tocado vivir, en el que la rabia, el malestar y las opiniones ocupan el centro de la discusión pública. Jorge Volpi nació en Ciudad de México en 1968 y es uno de los representantes fundamentales de la literatura del crack. Su obra ha recibido numerosos premios, entre los que podríamos destacar el Biblioteca Breve por su obra En busca de Klingsor y también el Alfaguara en 2018 por su obra Una novela criminal. Una de las características principales de su narrativa es el exhaustivo trabajo de la forma. Ha trabajado en cuentos que tienen muchos elementos de la novela sin dejar de ser cuentos y en novelas que tienen muchos elementos del cuento sin dejar de ser novelas. Hay una transgresión de los géneros en su obra que es verdaderamente estimulante. Y esta es también una de las características que más podríamos destacar de su libro Enrabiados. Actualmente es coordinador de difusión cultural tanto en la Universidad Nacional de México como en el Centro de Estudios Mexicanos en España. Por todo esto, es una inmensa alegría tenerlo hoy en las entrevistas de Bestia Lectora. Te invito a que leas este libro maravilloso, a que disfrutes de la inmensa creatividad y del inmenso talento de Jorge Volpi y que disfrutes de nuestra conversación. Pero te voy a robar un ratito más para recordarte que ya está disponible la aplicación de Bestia Lectora para Android, que hemos agregado una actualización y que de hecho estamos realizando un sorteo con todas las personas que tienen la aplicación. En la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas descargártela directamente desde la tienda de Android. Y ahora sí, te dejo con la entrevista con el escritor Jorge Volpi. Soy Tess Nehuen y esto es Bestia Lectora. En primer lugar, te quiero felicitar por este libro maravilloso. Hacía Muchas mucho que no disfrutaba tanto de un libro de cuentos donde la forma ocupa un lugar tan importante. Así que te lo gracias. agradezco muchísimo. Pues no, te agradezco yo tu lectura. Y es una alegría tenerte aquí. En Igualmente. primer lugar, gracias. En primer lugar, me gustaría regresar un poco en el tiempo y pensar en ese otro libro que publicaste en Páginas de Espuma, Esta ira no, Días de Días de ira. ira. Días de ira. Y quería preguntarte, la ira, la rabia, ¿cuál es la diferencia que hay para ti entre estas dos experiencias tan convulsivas? Y pues es curioso, no es que estuviera planeado que los dos libros de cuento finalmente tengan como título y como centro una emoción como la ira o la rabia, que es una de las emociones primordiales en el ser humano y no solo en los humanos, en realidad los animales en general tienen la ira como principal mecanismo de defensa junto con la huida. Entonces, es curioso, no lo habíamos planeado, pero finalmente terminó siendo de un lado la ira y del otro la rabia. Digo, el libro anterior en realidad le da título una de las tres novelas cortas o relatos largos que tiene que ver con la misa de muertos y con el día de la ira al que se hace referencia en ella, es decir, hacia el final de los tiempos, la ira de Dios. Y esa es la que aparece en ese libro. En cambio, la rabia aquí, la rabia de todos los personajes, es mucho más humana, menos divina. Me parecía, y por eso la manera
en algún sentido recopilar, reescribir, escribir nuevos relatos, pensando que la rabia probablemente sea la emoción que define nuestro tiempo, que define nuestra conversación pública, que define nuestras relaciones políticas y que de ahí deriva también hacia muchas veces la ira, la cólera, la rabia que está presente en las relaciones de familia, en las relaciones de pareja, en las relaciones entre amigos, en las relaciones profesionales. Qué interesante. ¿Y te proponías escribir un manual sobre la ira de alguna forma? Pues no sé si sea un manual, pero digamos, al momento en el que le propuse el libro a Juan, sí ya estaba pensando en, bueno, rescatar algunos textos anteriores y escribir unos textos nuevos. Hacía mucho yo que yo no escribía relato, eh, y la pandemia me permitió hacerlo, ¿no? Me permitió tener la concentración y tratar de tocar algunos temas y quería que la rabia se viera en distintos ámbitos. El primer relato es la rabia de un protagonista que además es experto en la rabia como enfermedad sobre todo de los animales, pero que a veces se traslada a los humanos, y además es un rabioso practicante de Twitter, ¿no? Me Que gusta está eso, rabioso practicante. de Twitter. De Twitter. Entonces, y expresa un poco la rabia de alguien que profesionalmente está enojado con el mundo porque no ocupa el lugar que quisiera. Hay un segundo cuento que tiene que ver con la rabia entre personajes de una misma familia y cómo la rabia termina dominándolos y sobre todo los hermanos que terminan destruyéndose mutuamente, ambos enrabiados, que hace referencia también a la tragedia griega clásica, pero que es un cuento al mismo tiempo muy contemporáneo y está un poco escrito como teatro. El primero es un largo monólogo, el segundo es casi teatral, el tercero yo quería que fuera mostrar cómo es la rabia en Twitter, entonces es un cuento que está escrito como si fuera, como si uno estuviera haciendo scrolling o si uno estuviera simplemente viendo un hilo de Twitter larguísimo, viendo las respuestas de muchísima gente y mostrando cómo es la rabia transfigurada en literatura. El cuarto, la rabia es más bien la frustración de distintos personajes músicos, mujeres músicos, frente a la imposibilidad de llegar a ser perfectos, frente a la imposibilidad de llegar a la perfección musical y lo que eso, ¿no? Está alrededor de cada una de estas protagonistas de esos cuatro micro relatos dentro de un relato marco. Y el último es la rabia en el medio literario, entre dos amigos escritores, y visto esto en el juego metaliterario a través de un personaje que odia al autor que lo ha escrito. Bueno, has abarcado un poco todas las ideas que tenía también pensadas para preguntarte. Voy a ir por partes para organizar un poco esto. Muy bien. El cuento sobre inspirado en la tragedia griega, como dices, me pareció deslumbrante. Adriana Bertorelli en su reseña habló de una tragedia griega en clave de telenovela. Y te quería preguntar si es eso lo que te habías propuesto, porque verdaderamente cuando leí su reseña pensé, claro, es que es exactamente eso lo que sentí mientras lo leía. Bueno, yo te diría que la parte de telenovela probablemente por mi propia educación sentimental, pero en el fondo, esto tal vez no lo vaya a decir demasiado, ese es el cuento más autobiográfico del libro. Entonces, ahí también tiene que ver con mis propias rabias y las propias rabias de mi entorno familiar. Entonces, pero sí, quería utilizar el modelo de la tragedia griega, en efecto es la historia, digamos, condensada de Edipo, de Sí. los labdácidas griegos y de Edipo, su esposa y madre, Yocasta, Madre. sus hijos, su hija y finalmente esto transfigurado a nuestra época. Y otro de los cuentos que también me impactó mucho es Transparencia. Me parece que justamente mencionabas ese cuento escrito a golpe de trino, por decirlo de alguna forma, y te quería preguntar por la composición de ese cuento.
Me parece muy interesante cómo consigues, sin salirte del lenguaje de Twitter o del lenguaje eh, tan frenético y prácticamente sin hacer uso de recursos narrativos, contar una historia. Y me gustaría preguntarte por eso. Pues ese era el reto. O sea, yo me imaginaba efectivamente, después de haber visto tantas veces Twitter y lo que ocurre ahí, como si pudiéramos sacar un trozo de lo que ocurre en un momento de Twitter, de tu propia espacio de Twitter, y convertirlo en una historia coral. O sea, es un cuento coral en donde son una pluralidad enorme de personajes y de narradores que no sabemos ni siquiera quiénes son, porque una parte importante de Twitter es el anonimato y cómo desde el anonimato se va construyendo una suerte de historia más o menos clara, al mismo tiempo que llena de interrupciones, llena de insultos, que quería transfigurar, metaforizar, para que no fueran los que normalmente escuchamos o vemos en Twitter, ¿no? Claro. Sino un juego, digamos, a partir simplemente de las actitudes de muchísimos personajes frente a una historia que queda ahí un poco dibujada. Qué interesante. Y un elemento de, no solo de este libro, sino de toda tu obra es la ciencia tan presente, ¿no? Y te quería preguntar si crees que sería posible construir literatura en estos tiempos de tanta tecnología sin adentrarse en el mundo científico, sin adentrarse en el funcionamiento de las máquinas. Pues sí, mis dos obsesiones en la vida, la ciencia y la música, están presentes en estos Mm, cuentos, como en muchos otros textos. Eh, y me parece que desde que empecé a escribir, que parte central de lo que me interesa es cómo la literatura puede reflexionar sobre la ciencia y también a veces la ciencia sobre la literatura. Eh, claro. es terrible, digamos, que lo veamos como disciplinas tan separadas, cuando en realidad son dos formas de conocimiento distintas que se complementan, que dialogan, y en una época como la nuestra, ¿no? Marcada todo el tiempo por la tecnología, que a su vez deriva del conocimiento científico, pues me parecía que la literatura siempre tiene que estar dialogando con esa parte. Mm, claro. Y tengo entendido que te interesa especialmente la neurociencia, ¿no? Sí, eso ha sido lo que me he dedicado en los últimos años. Escribí un pequeño libro, realmente un ensayo sobre neurociencia y literatura, leer la mente. He dado muchos cursos en muchas partes sobre ciencia y literatura y sobre, particularmente sobre neurociencia y ficción. Mm, Mi novela más reciente del año pasado, los protagonistas son neurocientíficos. mm. Ahora estoy escribiendo un ensayo donde está también muy presente la neurociencia y aquí, sobre todo el primer cuento, es un cuento de un neurocientífico también, de un científico múltiple, ¿no? Como si, Mm. una especie de Leonardo de nuestro tiempo, pero lleno de rabia. Pero lleno de rabia. Y qué es lo que te resulta tan apasionante de la neurociencia? Bueno, pues que es tratar de entender realmente quiénes somos. O sea, Mm, nosotros somos cuerpo y mente, ¿no? Pero esa mente deriva directamente del cuerpo. Esa parte nuestra, que es inmaterial, deriva de lo material. Y entender el cerebro en nuestra época significa realmente entender nuestra aproximación completa al universo, saber cómo nos comportamos, por qué nos comportamos como lo hacemos, por qué queremos lo que queremos. mm, Ese ha sido el gran desafío de nuestro tiempo y por eso las ciencias del cerebro ahora están en el centro de muchas de nuestras preocupaciones. claro. Le haces decir a uno de tus personajes, la ciencia consiste en dudar sin tregua y la fe en no dudar nunca. Evidentemente en tu forma de crear hay mucha ciencia, pero te quiero preguntar si en determinado momento te permites licencias de confianza frente a la escritura. Pues intento no tenerlas, pero bueno, hay veces en que también es imposible no crearse ficciones y que esas ficciones no dudemos de ellas, por más ficciones que sean, para poder sobrevivir simplemente, ¿no? Y está presente en todos los ámbitos. Hasta la ciencia misma es en ese sentido una ficción también, porque tiene unos presupuestos que no son comprobables, ¿no? Para empezar, que existe el mundo. En segundo lugar, que podemos
entender el mundo a través de los sentidos, aprender el mundo y luego que el mundo es inteligible, ¿no? Y esos tres postulados, que son axiomas para el conocimiento científico, en realidad también son ficciones en las que creemos casi como si fuera un acto de fe. Qué interesante eso. Me parece muy interesante. Y esto quizás está relacionado con tu otra pasión. Bueno, no sé si lo defines como una pasión frustrada, que es lo de ser director de orquesta, o como una pasión a la que no atendiste, pero me parece muy interesante que tu deseo fuera convertirte en director de orquesta y te hayas convertido en escritor, siendo que en cierta medida ambos comparten esa sensación de tener el control, cuando en realidad prácticamente el control es imposible, ¿no? Pues sí, tienes toda la razón. Sí, el director de orquesta trata de tener el control absoluto, lo hemos visto ahora en Tar, la película de Kate Blanchett recientemente, ¿no? Y lo que significa intentar tener el control absoluto sobre todo, y el fracaso finalmente de darse cuenta de que es imposible. Claro, porque está a merced de un montón de intérpretes y bueno, y tú como escritor de los personajes, de los deseos de los personajes, ¿no? Exacto, de cómo, sí, finalmente uno es cierto que cuando uno dice que cree que el personaje cobra vida, es porque realmente ocurre así. O sea, estamos tan, digamos, programados para ya poder a través de la ficción vivir otras vidas posibles, que esas vidas posibles de repente se nos escapan. Claro, claro. Y ahora finalmente llegamos al tema de la forma. Me parece deslumbrante. Has trabajado en este aspecto de tu obra a lo largo de toda tu trayectoria, con, al menos desde mi punto de vista, con mucha atención, ¿no? Te has ocupado de trabajar en un relato en un cuento que no sea del todo cuento ni novela, siempre al límite del género, siempre combinando elementos de diferentes géneros. Y en este libro creo que lo haces mejor que nunca, con una... eh, Muchas gracias. es que realmente combinas tantos géneros distintos sin que por eso el libro carezca de forma. Es alucinante. Y te quería preguntar, en particular, en este libro, ¿cómo es la creación de un cuento? ¿Cómo ha sido? ¿Está la forma primero? ¿Está la estructura? Bueno, yo, digamos, estoy convencido de que en literatura la forma es fondo y el fondo es forma, y que eso se determinan mutuamente. Entonces, sí, en cada uno de los cuentos, en cada uno de los relatos, para mí era tan importante lo que se iba a contar como la manera como se iba a contar. Entonces, utilizar esta especie como de larguísimo monólogo interior, sin signos de puntuación prácticamente, solo comas, sin respiros en el primer cuento, ¿no? De este alumno que cuenta la historia de su maestro, ¿no? Lleno de rabia, pero él también descubriremos lleno de esa misma rabia, y me parecía que esa era la única manera de contarlo. En, en el segundo, sobre la familia, pues este relato que se vuelve casi teatral, son pequeños monólogos, ahí más que interiores, exteriores, casi teatrales, ¿no? Parodiando lo que significaría el teatro, pero sin que sea realmente teatro, no deja de ser para mí un relato. El tercero es quizás el de una estructura que es casi de novela, ¿no? Pequeños capítulos muy concentrados, pero que en el fondo podría haberse desarrollado como una novela. Esta es una novela reconcentrada. Los relatos, sí, cuatro relatos dentro de un mismo relato, en el caso de los músicos, y lo meta literario en el último relato. Y lo otro que los une, eh, es la sátira. O sea, todos los cuentos en este libro son satíricos de una manera u otra, se enfrentan oblicuamente a la realidad, muestran las contradicciones de los propios personajes, y para mí ese era el otro elemento central de la narración breve, que en una tradición como la nuestra, que aunque nace en lo satírico, aunque nace en la picaresca y en el azarillo, y luego en Don Quijote, lo es como si lo hubiéramos olvidado en español, o arrinconado, pensando que la sátira y el humor es un género menor.
Otras tradiciones como la inglesa lo tienen en el centro y nosotros lo tenemos solo en los márgenes. Y me parecía interesante, sobre todo en un libro como este, que la sátira estuviera tan presente. Mm. Qué interesante eso que dices. Es cierto que en nuestros orígenes está muy presente y que quizás en la literatura contemporánea está un poco más dejado de lado. Incluso los autores más prestigiosos no son satíricos. Eh, es cierto. ¿Y qué nos permite la sátira, el humor? ¿De qué manera nos permite enfrentar la realidad que no nos lo permite el drama, por ejemplo? Bueno, nos permite justamente deformar la realidad, nos permite jugar con ella, nos permite afilar su sentido, ver lo grotesco que podemos ser en el fondo todos Mm. nosotros, ya cuando nos damos cuenta de que la sátira, por más deformada que parezca la realidad, no deja de ser un espejo de nosotros mismos y de nuestra sociedad. Claro, claro. Te quería preguntar si a lo largo de estos años, después de haber publicado ese Días de Ira, tu mirada sobre el futuro se ha dulcificado un poco con respecto al futuro de nuestra especie. Pues no, no creo que muy dulcificada, ¿no? Yo creo que sigo siendo sobre todo escéptico. Digo, algo de optimismo queda, por supuesto, en nuestra capacidad de reinventarnos, pero si uno ve el estado del mundo, digo, y esto es solo una deformación derivada de cómo son nuestras vidas y nuestra perspectiva, pero a mí me parecería incluso peor ahora que hace 20 años. Mm. Y respecto a las redes sociales, ¿cuál es tu relación con ellas? Pues yo Porque creo que este libro es... el libro creo que deja bastante claro cuál es mi relación. Y también recientemente publiqué un artículo en ABC sobre ya mi crítica directamente a cómo funciona sobre todo Twitter. Empecé teniendo algunas redes sociales, empecé con Facebook, he tenido algunas, Twitter lo usé mucho tiempo, hasta que finalmente eh, me di cuenta de que es una condición casi de la propia estructura de Twitter que esté diseñada de manera tan clara para el exabrupto, para la rabia, para la falta de reflexión. O sea, que nuestra discusión pública se lleve a cabo en Twitter, que es una empresa privada, y además ahora una empresa privada en manos de Elon Musk, y que ahí es donde esté nuestra discusión pública, y que esa discusión pública esté marcada por su arquitectura, por esta inmediatez de las respuestas, por nunca profundizar, por concentrar todo en 120 o 240 caracteres, en unas pocas palabras, en donde lo que obtiene siempre más difusión y lo que se vuelve viral es aquello que es más escandaloso, más chabacano, más violento, en donde se premia la violencia ingeniosa, eh, pues marca que ya utilice lo mínimo posible estas plataformas, ¿no? Claro. Sobre todo, pues ya solo para casi poder difundir anuncios de las cuestiones de trabajo en las que estoy, porque también es un gran medio de difusión sin duda, pero sabiendo que su arquitectura está planeada casi para exacerbar las emociones y sobre todo la ira. Claro, claro. ¿Y crees que exista alguna forma de recuperar amabilidad en nuestro trato, ya sea a través de las redes sociales o de nuestras relaciones sociales físicas? Bueno, sí, yo también, o sea, yo creo en los seres humanos somos las dos cosas, somos muy egoístas y muy violentos, aún de este tipo de violencia verbal, pero también somos una especie muy cooperativa. Y por Mm. supuesto que yo creo, y esa es la parte optimista de mi visión del mundo, que hay muchos espacios de cooperación entre los individuos y que el egoísmo y la violencia no es lo único, sino que también la otra parte que nos hace humanos es que, bueno, cooperamos para incluso, ¿no? En Twitter, pero bueno, si vemos otro lado cibernético distinto, si pensamos que el reverso de Twitter es la Wikipedia, bueno, pues ahí vemos otro ámbito de cooperación real entre miles, decenas de miles de seres humanos anónimos dispuestos a compartir el conocimiento. Entonces, claro, también hay espacios de optimismo, ¿no? Bien. ¿Y qué tiene que tener un buen cuento? ¿Qué no le puede faltar a un buen cuento para ti?
Bueno, yo creo que tiene que tener esa concisión y sin embargo suficiente para que ese mundo se baste a sí mismo. Eh, y en el fondo, más allá, digamos, sin que sean cuentos clásicos, de todas maneras me parece que en cierta medida algún tipo de sorpresa tiene que estar presente en un buen cuento. Mm, Esa capacidad, como decía Hemingway, de noquear en algún sentido al lector. qué bueno. Y te puedo pedir que me recomiendes o que me cuentes qué científico te hizo amar la ciencia y qué escritor o escritora la literatura. ¿Sí? Bueno, pues el científico Carl Sagan, que lo he dicho en muchas ocasiones, viendo Cosmos a Ujú. los 11 12 años, me despertó por completo la pasión por la ciencia. Entonces, sin duda, a él le debo, digamos, esa obsesión por la ciencia en todos sus vertientes. Y al mismo tiempo que leía a Carl Sagan a los 12 por gusto, fue lo primero que leí por gusto. Lo otro primero que leí por gusto fue Edgar Allan Poe. Los cuentos de Poe fue mi primera lectura por placer. Luego tuve oportunidad, igual gracias a Juan Casamayor, de hacer la edición con Fernando Iwasaki de los cuentos completos de Poe para Páginas de Espuma. Así que fue como esa vuelta de tuerca de quien me llevó realmente a convertirme en lector. Qué lindo ese cierre, ¿no? De ese ciclo. Qué interesante. Y qué podemos esperar de tu próxima literatura? Entiendo que ahora estamos en plena promoción de este Enrabiados, que es maravilloso, pero ¿en qué estás trabajando ahora? Ahora estoy trabajando en un ensayo largo. Estoy cambiando, después de escribir una novela sin ficción, luego una novela con ficción, luego estos relatos. Ahora estoy lejos del ámbito de la ficción así para escribir ensayo. Y no nos puedes contar un poquito más. No, ahí sí no te voy a contar todavía, pero bueno, espero contártelo cuando ya ese libro esté más avanzado. Mil gracias, Jorge, de verdad. Y enhorabuena por Encantado. este libro. Muchas gracias por escribirlo, de verdad. No, muchas gracias a ti por tu lectura. Es encantado. Igualmente.